Entonces, ¿cuánto tiempo te fuiste de México? Estuve fuera 10 años. ¿10 años? Del 2010 finales al 2020 finales. Sí, un buen rato. ¿Dónde viviste? ¿Solamente en...? En Arizona, concretamente en Phoenix. Todo el tiempo. Ajá. ¿Y ahí te especializaste? Ajá, correcto. Sí, sí, sí. Ah, ok, perfecto. Y va a ser la pregunta obligada, ¿por qué te regresaste? Un poco, siempre extrañas tu país. Claro. Y siempre tiene, aunque a lo mejor no se entiende mucho, pero siempre es una ventaja estar en tu país con respecto a ser un extranjero en otro país, digámoslo así. Sí, te entiendo. Perfecto. Entonces llevas acá poco tiempo, de regreso. Pues 3 años. Míralo. Un poco, casi 3 años, un poco menos. 3 añitos por acá. Ajá, Luego. un poco menos. ¿Y cómo ves aquí que fuiste retomando la cuestión laboral, ¿no? Porque empezamos por una cuestión laboral, ¿no? O sea, regresaste a básicamente a desempeñar todo lo que has aprendido, ¿no? Sí, aunque curiosamente bastante de mi trabajo es vinculado a mi experiencia en Arizona. Ajá. En temas de migración y de derecho migratorio de Estados Unidos. También hay mercado acá, hay un mercado amplio de todos esos temas. O sea, pero regresaste a trabajar práctica privada, ¿no? Correcto, sí. Pero varios de mis clientes son empresas americanas, por ejemplo, que tramitan visas para trabajadores mexicanos, cuestiones así. Y necesitan asesoría, etcétera. Entonces, te necesitan acá. Ajá, exacto. Entonces, digamos que no me he desvinculado. Yo trabajé allá en el Consulado de México en Phoenix. Ajá. Hice mi Juris Doctor en Arizona State University y trabajé un par de años en despachos con abogados migratorios de Estados Unidos. Y esa experiencia me ha servido acá porque he descubierto, cuando volví, que hay una demanda de servicios migratorios en México en términos de visas y de varios temas, ¿sabes? Sí. Y son clientes corporativos. No es nada más, o sea, obviamente está la gente que busca emigrar, pero en mi caso, a lo que me dedico es más a clientes corporativos, haciéndoles todo el tema de las visas, etc. Oye, pero cuando se dio el tema de la pandemia, ¿no? Ajá. Que ya todo el mundo se fue a trabajar a su casa. ¿Allá? Sí, allá. Bueno, supuestamente allá y acá, ¿no? O sea, Allá y acá. Y se dio el tema de que pues ya nadie quería trabajar ahí en el negocio, ¿no? Físicamente. Pues sigue eso, ¿no? O sea, ya sí. Dejaron de querer chambear. Dicen, gano lo mismo en mi computadora que si me voy a presentar. Digo, ahí se abrió un campo de oportunidades, ¿no? Sí, de hecho, leí un artículo que mencionaba que en Estados Unidos hay una crisis, digamos, de las inmobiliarias que rentan espacios para oficinas y las están convirtiendo en departamentos, por ejemplo. Entonces, digamos que los grandes edificios de oficinas tradicionales a lo mejor ya pasaron a mejor vida a raíz de la pandemia. Ok, pero bueno, también ahí se involucra el otro tema de ahora la migración o el cambio vienen... Los de allá se vienen para acá, ¿no? La gentrificación que ocurrió en Ciudad de México... Cancún y algunos lugares que es más barato vivir acá. Correcto. Sí. Que estar pagando, bueno, con el sueldo de allá, haciendo la pequeña observación, ¿no? Sí, incluso la comunidad estadounidense en México es la mayor del país, o sea, tienen más de 1 millón de estadounidenses viviendo en el país. Eso incluye, obviamente, tanto jubilados, digamos así, sí, que se retiran. Que eran los clásicos, ¿no? Sí, el jubilado que vivía en Cancún. Sí, o en San Miguel, de Allende, Chapala. Hay varias comunidades
como de personas mayores. Ajá. Y también la comunidad mexicoamericana, o sea, las familias, que a veces pasa que a un papá lo deportan, etcétera, y viene toda la familia, pero los hijos ya nacieron allá. Esos entran en el cómputo. Ajá. Y los nómadas digitales, ¿no? Que son desde la pandemia, digamos, que es gente joven, profesionista, que vive en zonas urbanas. Espérame tantito, pues vamos, si quieres cortamos tantito y Uno vamos más, a... uno más. Uno más, va. Soy Ismael Mota. Esto es El Defensor. El Defensor. Hola, ¿qué tal? Otra vez regresamos aquí en El Defensor. Mi nombre es Ismael Mota. Les pido a todos que, como ya es una costumbre, nos puedan seguir en redes sociales para que el proyecto siga creciendo, siga conociendo. Si te ayuda, si te interesa, si te ha servido, compártelo. Es algo que nos ayuda a nosotros mucho para que más personas puedan verse beneficiadas de todo este esfuerzo. El día de hoy tengo el gusto de contar con el doctor de Derecho Daniel Reyes Cosío. Mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Mucho noches. gusto en saludarnos. Gracias, Daniel. Oye, mira, pues hoy aprovechando ya la introducción que ya tuvimos ahorita de que estábamos platicando, y yo no me voy a quedar con las ganas. Fíjate que yo justamente vamos a hablar un poquito de migración, que es tu fuerte, lo que estás especializado. Y justamente hoy yo vengo de la visa. Y hoy tramité mi visa. Erróneamente dije que iba a una renovación, pero me dijeron no, sé por el tiempo que ya tiene, que ya tenía como 4 años por la pandemia y todo esto. Sí, claro. Me dijeron, no, usted es trámite nuevo, ¿no? Y yo, caray. Cuando saqué los biométricos, dije, ¿cómo que trámite nuevo? O sea, mañana, ¿qué me van a pedir? Hasta me quedé ahí medio espantado, ¿no? Pero aprovechando un poquito lo que nos estabas platicando, este tema de la visa, vamos a partir de lo más tranquilo, ¿no? De lo más sencillo, o que podamos explicar un poquito cómo va el trámite propiamente, pues, para cualquier ciudadano mexicano, ¿no? Bueno, de la visa de turista, que es la más común, por decirlo así. En realidad el trámite es sencillo, es una aplicación que se llena online. Te pide información personal, nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, sobre tu pasaporte, que es el documento que te identifica ante las autoridades, vínculos familiares, historia laboral, antecedentes, es decir, si has tenido una visa previamente, si has viajado a los Estados Unidos en el pasado o no, etc. Y una vez que se llena toda esa información, se tarda no es un trámite muy complejo. Una vez que tiene uno toda la información, yo creo que un par de horas, se envía el cuestionario, se genera un recibo de pago, se tiene que pagar en efectivo en sucursales de Citibanamex o Scotiabank. Oye, te interrumpo ahí, espérame también. Fíjate que lo que yo me di cuenta, que nos llenamos nuestra información, todo lo pasamos y todo. Claro, mi información pasó, lo que yo lo llené, y por los tiempos ahorita, las fechas que están dando, pero esa información, pues, ya la revisan ellos, ¿no? O sea, ya es una información que corren y que ya no... O sea, nosotros, si queremos llegar a comprobar algo diferente a la cita, pues ya estamos en un error, ¿no? Porque yo vi a muchas personas que llevaban ahí sus folders, ¿no? Y mi copia de mi IFE y copia de mi estado de cuenta. Y digo, ¿realmente es necesario? ¿O cómo hacen esa información, cómo la corren ellos en la embajada? Para que cuando tú llegas, pues ya estás más que checado, ¿no? Ya que yo creo que es ya preaprobado o negado, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, el funcionario consular tiene acceso al cuestionario que tú respondiste, a tu aplicación. Él tiene la discrecionalidad de hacer alguna pregunta, interrogarte, y básicamente lo que le interesa al funcionario consular es comprobar que tienes vínculos con México,
y que tienes cómo costear tu viaje. Esos son los dos temas que le interesan. ¿Cómo compruebas vínculos con México? Carta laboral, que tienes un trabajo, que tienes una profesión, y cómo compruebas que no vas a ser, digamos, una carga pública para los Estados Unidos y que tienes dinero para pagar por tu viaje, pues con estados de cuenta. Todo va vinculado, ¿no? O sea, si tienes vínculos porque tienes trabajo, porque ejerces una profesión. Tienes ingresos, Tienes ingresos. De tienes hecho, una casa. en el cuestionario te preguntan ingresos. Entonces, a lo mejor puedes llevar, no sé, tu última declaración fiscal, por ejemplo, para comprobarlo. Si es que te preguntan, a veces no te preguntan, pero puede ser como documento de apoyo, como evidencia, digamos, Sí. para que lo que digas es cierto, ¿no? Porque en realidad tú puedes poner que ganas cualquier monto en la aplicación, ¿no? O sea, entonces, a lo mejor un comprobante fiscal, tu último estado de cuenta, etcétera, te sirve para comprobar que eso es cierto y que sí tienes el dinero suficiente para sufragar ese viaje, ¿no? Y fuera de eso, vaya, esos son los dos puntos esenciales. O sea, que tienes vínculos con el país, también propiedades, por ejemplo. Y que tienes fondos para pagar para tu viaje. Y si tienes una emergencia médica, ya tienes dinero para pagarlo y no vas a ser, digamos, una carga pública para los Estados Unidos. Bueno, ya hablando de cargas públicas y actos ya más en torno de política del país, como tal, el panorama que tiene la legislación migratoria en Estados Unidos llega a ser, ¿cómo está actualmente? ¿Cómo la tiene contemplada actualmente Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos la última reforma migratoria grande fue en los 80s, con Ronald Reagan, entonces ya son casi 40 años. Y la realidad es que en 40 años pasan muchas cosas. Cayó el muro de Berlín, China se volvió una superpotencia, sí. Digo, ha cambiado el mundo radicalmente en 40 años. Yo siento, y vaya, es una opinión compartida por académicos, etcétera, o sea, no es una teoría mía, que la legislación migratoria de Estados Unidos no responde a las necesidades reales del país. ¿A qué me refiero? A raíz de la pandemia, por ejemplo, Sí. se dio un fenómeno de que mucha gente renunció a sus trabajos. Y entonces ahorita hay muchos sectores que necesitan trabajadores extranjeros. O sea, hay vacantes que los trabajadores de Estados Unidos no pueden, no quieren cubrir. Pero perdón, o sea, ahí antes o lo que se pensaba, no quieren estar en el campo, no quieren hacer el trabajo sucio, ¿no? O sea, eso es lo que, pero ya cambió. O sea, ya realmente ahorita con todo lo que pasó con la pandemia precisamente con ese vete a tu casa a trabajar, ha cambiado mucho la forma de los trabajos, ¿no? De para qué migran o cómo migran, ¿no? A dónde llegan, ¿no? Sí, pero sí es un problema. O sea, realmente, por ejemplo, en sectores como la agricultura, son pocos los ciudadanos estadounidenses que quieren trabajar en ese tipo de sectores. El sector de restaurantes, de servicios, digamos, no en la zona alta, sino en la zona baja, en la cocina, etcétera, preparando alimentos. Comúnmente se paga el salario mínimo, entonces para un ciudadano de Estados Unidos a lo mejor no es atractivo. Y sí hay un problema ahí. Por eso hay varios programas incluso de visas temporales para trabajadores mexicanos que van a hacer labores agrícolas a los campos, en California, en Florida, en Texas, etcétera, ¿no? Pero también hay, digo, de nuevo, a raíz de la pandemia, el mercado laboral se desalineó un poco y entonces hay necesidades de enfermeras, veterinarios, muchas profesiones. No tanto de abogados, para ser honestos, porque abogados en Estados Unidos hay sobran. se sobran, están en los espectaculares, en los camiones, en todos lados, ¿no? Entonces,
pero sí hay necesidad en varias áreas, ingenieros, arquitectos, etcétera. Ok, pero como política pública, o sea, como veníamos platicando un poquito esa situación de, no sé, lo que pasó, lo más reciente, ¿no? Que es Barack Obama, lo que es Donald Trump, o sea, Biden, o sea, cómo digo, Barack Obama se dice que fue el que más ha sacado Eso es correcto, digo, gente de Estados Unidos, ¿no? O es sea, un hecho estadístico, no, digamos. digo, Así porque es. todos culpamos al Donald Trump, pero pues el que fue un poquito atrás. Pero bueno, entonces esas políticas públicas en la actualidad, ahorita también con el tratado ya que de Canadá, Estados Unidos, México, ¿dónde estamos parados? O sea, En términos migratorios, creo que ese es un problema y es una deuda del Congreso, de la Cámara de Representantes y del Senado estadounidenses. No han podido coordinarse para hacer una reforma migratoria integral. ¿A qué me refiero? Estados Unidos tiene 13 millones de indocumentados en su territorio, que es mano de obra que requiere el país y que no, por motivos políticos, electorales, no han podido legalizarse. Además para trabajadores o para gente de fuera, también hay muchas restricciones. Lo ves ahora, ¿no? Con la crisis de los migrantes centroamericanos y de muchos países que pasan por México. Yo, por ejemplo, tuve oportunidad de hacer mis prácticas en la universidad y íbamos en la clínica de Derecho Migratorio, íbamos a los centros de detención migratorias en Estados Unidos y nos encontramos gente de la India, de China, de Latinoamérica, de África, las Naciones Unidas ahí. Y curiosamente muchos de ellos pasaban por México. O sea, hay gente de la India, por poner un ejemplo, sí. que llega a México y cruza vía terrestre porque no tiene acceso a una visa norteamericana. Entonces también es un problema para el gobierno mexicano eso, porque tiene una gran cantidad de migrantes que están hasta cierto punto varados en el país, ¿no? Y que su objetivo final es llegar a Estados Unidos, pero no lo pueden hacer directamente porque nunca van a obtener una visa en un consulado, ¿no? Entonces la forma más fácil es viajar a México. De hecho, México ya está poniendo restricciones, ya está solicitando visas para acceder al país para gente de muchos países que antes no solicitaba precisamente por este fenómeno, ¿no? Entonces, si Estados Unidos necesita cambios en su ley urgentes, necesita legalizar a los 12 millones de indocumentados que tiene ahí, más o menos 6 millones de ellos son mexicanos, y necesita abrir su mercado laboral a trabajadores extranjeros que suplan esa falta de personal. Sin embargo, por temas políticos, eso todo el mundo lo sabe y todo el mundo coincide, pero por temas políticos no se ha llegado a un acuerdo ni la Cámara de Representantes ni el Senado, y yo no creo que en el corto y mediano plazo lleguen a un acuerdo, menos en año electoral, ¿no? Bueno, en el año electoral pues van a ser promesas y todo, el ¿no? próximo año. Sí, pero entonces, ¿pero cómo se mantiene? ¿Cuál es el ámbito en que acaban ellos, no? Porque es muchísima gente. O sea, sí, claro, es increíble, ¿no? Y digo, y las necesidades están, como dices, no es oculto. Ahí están los trabajadores y tienes el trabajo. O sea, ¿por qué no regularlo y decir adelante, no? Pero bueno, las afectaciones en el sistema de que, oye, pues también les tienes que dar el sistema de salud, les tienes que dar más cosas, no solamente trabaja y saca el dinero, o sea, son muchísimos factores. Por otro lado, también convendría, porque sí es cierto que implica costos, pero también es cierto que, por ejemplo, la gente que vive indocumentada pagaría impuestos, podría acceder a créditos, entonces le serviría también a la economía de Estados Unidos para generar más riqueza, porque toda esa gente vive, digamos, en las sombras, ¿no? Sí. Trabajando
y le pagan en efectivo, por ejemplo, no paga impuestos, entonces también sería un boom para la economía legalizar. O sea, sí hay costos asociados, pero por otro lado esa gente pagaría impuestos, etcétera, que yo creo que serían más que suficientes para pagar esos costos asociados a su legalización. Bueno, hablamos de lo que estábamos platicando hace ratito cuando en la introducción, me decías que viviste como 10 años Sí, correcto. en Arizona. Sí, correcto. Ok. Una cuestión también muy general respecto del panorama de los mexicanos en Estados Unidos, pues, ¿cuál es ahorita, no? O sea, ¿en qué punto están ellos? Bueno, pues es la comunidad extranjera más grande en Estados Unidos. Más o menos son 12 millones de mexicanos, tanto indocumentados como residentes, ciudadanos, trabajadores con visa, etcétera, ¿no? En algunos estados, sobre todo los fronterizos, California, Arizona, Texas, pues tienen un papel muy, muy importante. O sea, son la primera minoría, básicamente. Y yo creo que es una migración un tanto joven en el sentido de que, por ejemplo, si se compara con la migración irlandesa del siglo XIX o la alemana o no se diga la inglesa, etcétera, falta un poco de maduración en cuanto a exigir más derechos, en cuanto a tener un peso político más acorde con su volumen. Okay. Pero yo creo que ese es un tema más de maduración y de tiempo. O sea, es una migración más reciente, es propia del, digamos, la segunda mitad del siglo XX. Digo, el programa Bracero empezó en la Segunda Guerra Mundial, que es cuando... Sí. Entonces es una migración más joven, ¿no? Comparado con la migración irlandesa, italiana, etcétera, que tienen 200 años. Sí, entonces, claro. Están más organizados, tienen más peso político y defienden mejor sus intereses, ¿no? Yo creo que México va a llegar ahí, pero todavía le falta a la comunidad mexicana ya como aprender cómo. Pero es un tema de tiempo y de maduración. Es lo que yo considero, ¿no? O sea, bueno, en el punto que nos dices, también el aspecto político que lleva el peso político que tienen, porque pues, votan, ¿no? ¿O no votan? Pues mira, ese es un tema, por ejemplo, los latinos, y es a lo que me refiero, los latinos tradicionalmente votan mucho, los que pueden votar, votan proporciones mucho menores que otras minorías. Entonces sí es un problema y es un poco a lo que me refiero de que siento que debería tener más peso la comunidad mexicana por su volumen, por su importancia. Creo que hay esfuerzos muy interesantes y creo que se va a llegar ahí. Por ejemplo, México tiene la red consular más grande de cualquier país en los Estados Unidos, 52 consulados. Entonces es una red enorme. Por ejemplo, en Arizona únicamente hay 5 consulados. En Texas hay como 14 consulados. En California hay como 14 consulados, ¿no? Que es donde hay más comunidad mexicana. Entonces, México, el gobierno de México tiene la red consular más grande de cualquier país, me refiero, China, pesos pesados, India, etcétera. Tiene la red consular más grande que un gobierno extranjero tiene en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que vamos a llegar ahí, pero todavía falta un poco de más organización y de más cohesión de la comunidad, que sí tienen otras comunidades, la irlandesa, la de los italianos, la comunidad judía, no se diga, etcétera, ¿no? Oye, pero entonces tiene que ver un poquito con la cuestión de ser legal o ilegal en Estados Unidos, ¿no? O sea, ese carácter migratorio para el ejercicio de tus derechos Sí. te afecta realmente para que tú puedas tener un peso un poco más específico. Digo, entiendo Claro. que los consulados, y hay muchos, pero
sí hay mucha comunidad, pero pues porque hay mucho problema, ¿no? O sea, hay mucha necesidad de que la gente, digo, yo tengo casos en específico de una persona que realmente no tiene la certeza de su acta de nacimiento. O sea, desde ahí estamos, pues mal, ¿no? Digo, Sí, no, claro, sí, o sea, hay que calcular que más o menos la mitad de la comunidad mexicana en Estados Unidos es indocumentada. Entonces, pues eso es obviamente un tema, porque no te da acceso a servicios públicos, no te da acceso a voto, no te da acceso a participación política. Entonces, es un tema importante, ¿no? Y además genera mucha incertidumbre en la comunidad de participar, ¿no? Porque tienen miedo de ser vistos, de levantar la voz, de levantar la mano, ¿no? Entonces, sí, claro que es un tema. Obviamente, cada vez hay más hijos de mexicanos indocumentados que son ciudadanos estadounidenses con plenos derechos políticos, ¿no? Entonces, por eso creo que a futuro el peso de la comunidad va a crecer, se va a incrementar. oye, pues ya no todo está malo, ¿no? O también a veces las cosas las queremos hacer, pues, como Dios nos da a entender. Así dice. Me gustaría que nos pudieras platicar un poquito de las alternativas migratorias legales que pues, que tenemos como mexicanos para estar en Estados Unidos. Claro, sí, las dos principales vías son la vía familiar, que en el caso de la comunidad mexicana es bastante fuerte, digo, como comentábamos, hay 12 millones de mexicanos en Estados Unidos, entonces, por ejemplo, los padres pueden pedir a sus hijos menores de 21 años, los hijos mayores de 21 años pueden pedir a sus padres, me refiero a padres o hijos que sean ciudadanos americanos, ¿no? Que puedan hacer la petición. El matrimonio es otra vía, ¿no? O sea, muy ocupada, ¿no? Muy ocupada. Oye, pero eso es cierto, así como las películas que te investigan y te dicen Sí. y sí te metes un gran broncón. Sí, Porque digo, porque es conocido que te cobran, ¿no? Sí, hay varias películas al respecto, ¿no? No, Hay sí. una de Sandra Bullock, si mal no recuerdo. Sandra Bullock. Sí. Todos amamos a Sandra Bullock. Sí, así es. Sí te investigan, o sea, tú haces, digamos, un ciudadano americano hace la petición para su esposa o viceversa y una vez que obviamente tiene que presentar acta de matrimonio, etcétera, y una vez que puede ingresar la persona le dan una residencia condicional, que es decir, es una residencia temporal de 2 años sujeta a comprobación de que el vínculo matrimonial es de buena fe, es real. No es nada más un intercambio económico de yo te pago tanto, digo, porque hay gente que lo hace así, ¿no? O sea, yo digamos, cobro el casarme contigo en tanto y no es una pareja real, viven separados, etcétera, ¿no? Entonces, por eso las autoridades dan una residencia condicional de 2 años y está sujeta a digamos, evidencia de que el vínculo es de buena fe y ya pasados esos 2 años, entonces ya la persona tendría su residencia permanente, ¿no? Que esa ya es más difícil que se la quiten. Oye, perdón, ahorita me acordé específicamente del caso de una amiga. Ajá. Ella se fue a vivir a Estados Unidos, ilegalmente, precisamente. Y allá conoció a su esposo, creo que está casada. Tienen 2 hijos, todo, o sea, ya lleva 10, 15 años por allá. Pero ella dice, es que yo no quiero regresar porque, o sea, quiere regresar porque quiere ver a su familia, ¿no? Claro. Quiere ver a su mamá, a su papá. Pero dice, si regreso, ya no me van a volver a admitir. Porque no, en su momento no arregló la documentación. Digo, aquí es un poco... Pues, vamos a decir, fue el amor, ¿no? O sea, fue el hecho de que sí se enamoró, sí, y efectivamente viven allá, o sea, es algo que llevan vida allá. Ahí ella, si intenta hacer su trámite, ¿la regresan? Aquí hay una diferencia que es importante, que es ver si la persona
ingresó por un puerto de entrada con visa o no. Es decir, si la persona ingresó con una visa de turista, fue admitida, que el tiempo máximo que te dan es 6 meses, 6 para meses, estar, y se queda 5 años, por ejemplo, es más fácil. Ella puede pedir un perdón, por ejemplo, ante las autoridades. Entonces le explicas lo que pasó, ingresaste con visa, etcétera, te quedaste, pero ya formaste una familia, etcétera. Expones tu caso ante las autoridades de migración, pagas una especie de multa y si te conceden el perdón, estás bien, o sea, puedes hacerlo. Esta práctica, digamos, es más compleja para las personas que ingresaron por el río, por decirlo, sin visa. Sin visa. Porque ahí se complica más, no es nada más pedir un perdón. Que el perdón es caro, o sea, sí hay cierto procedimiento, etcétera, pero es posible, o sea, y tienes buenas posibilidades de que te lo den, especialmente si hay hijos americanos, etcétera. Digo, por cuestiones de que a lo mejor la mamá es indocumentada, el papá es ciudadano, los hijos son ciudadanos. Si deportan a la mamá, pues el vínculo familiar se rompe, etcétera. Entonces, es más probable que te lo den. Pero digo, aunque no soy especialista en el tema, tengo entendido que si la persona no ingresó con visa por un puerto de entrada, sí está sujeta a que tiene que salir del país y tiene que permanecer un cierto número de años en México para volver a solicitar una nueva visa. Por ejemplo. Sí. Entonces, sí es un caso distinto y lo que hace la diferencia es si ingresaste con visa o si ingresaste sin visa, básicamente. Y si tiene consecuencias legales, digamos, muy distintas ambas posibilidades. Bueno, sí, creo que yo también había escuchado esa parte de que si regresaba tenía que esperarse un número de años, un pero tiempo bueno. antes de volver a aplicar Antes para de una aplicar, visa. Sí, para correcto. aplicar. La ley te sanciona. Me parece, digo no soy experto en el tema, pero creo que son de 3 a 5 años, algo así, y ya puedes aplicar. Pero como te decía, si ingresaste con visa, puedes pedir un perdón desde Estados Unidos y si te lo conceden, creo que lo único que tienes que hacer es salir del país, pero ya con tu perdón aprobado. Sales con tu perdón aprobado, vas a un consulado americano con tu perdón aprobado, solicitas una visa, te lo otorgan y vuelves a ingresar con visa y ya estás como nuevo. Como si nada. Básicamente te perdonan que estuviste como sin estatus legal X número de años o de tiempo. Pues. Ah, ok, perfecto. Bueno, es una de las formas, no es la mejor, pero tiene, como lo podrían resolver, ¿no? Sí, claro. ¿No? Bueno, pero nos estabas platicando, o sea, para romper esa situación, para migrar, para la posibilidad de establecerse en Estados Unidos, bueno, no de establecerse, sino de migrar. Legalmente, sí. Migrar legalmente. Sí, es vía familiar, básicamente, es una vía, y la otra es vía laboral, que es conseguir una empresa que te patrocine, una visa de trabajo, y eventualmente hay 2 tipos de visa, hay visas de migrantes y de no migrantes. Las de no migrantes pues es la de turista, es como la más obvia, ¿no? O sea, es nada más para que estés cierto tiempo, visites y regreses a tu país. Hay otros tipos de visas que te dan la posibilidad de eventualmente obtener una green card, una residencia, ¿no? Esas son las visas de migrante. Entonces la otra gran vía es la vía laboral, que es conseguir una empresa, un empleo en una empresa americana que esté dispuesta a patrocinarte y a pues pagar los gastos, ofrecerte un trabajo y pagar los gastos vinculados a tu visa. Y ahí hay varias opciones, hay muchas opciones, de hecho, hay muchos diferentes tipos de visa. Oye, pero eso sí pasa, o sea, sí realmente, porque digo, todos hemos escuchado, bueno, yo soy de Veracruz, y el paso donde estoy yo pues, es de migrantes, que es Tierra Blanca, Veracruz. No, Tierra Blanca, Veracruz. Pues ahí pasa la bestia, ahí pasan todos, ¿no? Sí.
Y yo me acuerdo de un fraude, digamos, muy, muy común, que es allá es de, oye, la empresa X de Estados Unidos pide gente, ¿no? Tal día nos vemos va a estar un camión acá, se los va a llevar y traigan sus papeles y así, así le vamos a hacer. O sea, obviamente, pues nunca pasa, no llega ni el camión. Y pasa en Veracruz, y pasa en Puebla, y pasa en Sí, todos lados, ¿no? en todo el país. Entonces, ¿cómo podemos tener la certeza de que una empresa estadounidense esté haciendo ese trámite con nosotros, ¿no? O para nosotros, o que lo pueda pedir, o cómo los buscamos, o ellos lo ofrecen. Ahora, comúnmente la vía laboral está más vinculada a profesionistas y a empresas grandes. O sea, es una vía distinta. O sea, comúnmente quienes emigran por la vía laboral son profesionistas, licenciados, maestros, doctores, etcétera, y trabajan pues para empresas, no sé, Tesla, Google, Facebook y de ahí para abajo, ¿no? Pero comúnmente son empresas legalmente constituidas, que tienen recursos, que van a pagarte un buen salario, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría en ese caso que si suena demasiado bien y un poco raro, o sea, hay que desconfiar un poco, porque si es una vía que no es imposible, pero sí requiere ciertos, ¿cómo decirlo? Ciertos perfiles, ¿no? Okay. Tanto del inmigrante como de la empresa. Entonces, comúnmente esa es una vía más para profesionistas. Por ejemplo, en México tenemos la visa NAFTA, ¿no? Bueno, es TEMEC actualmente, ¿no? Que es la visa TN. Esa visa es para ciertas profesiones, hay un listado de profesiones, alrededor de 25, que es gente con licenciatura, son mexicanos o canadienses, es para los únicos países. Y si tú tienes una licenciatura dentro de la lista de profesiones y encuentras una empresa que esté dispuesta a patrocinarte, pagarte un salario, ofrecerte una oportunidad laboral, entonces tú puedes solicitar esa visa NAFTA, bueno, TEMEC, es la costumbre, ante los consulados de Estados Unidos en México, ¿no? Y obviamente el cónsul revisa tu perfil, que es un perfil serio, que tengas una buena trayectoria profesional, y el perfil de la empresa, que es una empresa seria, acreditada, etcétera, y que sea real, que te puede pagar lo que dice que te va a pagar, ¿no? Y entonces, esa es una gran ventaja, por ejemplo, para los mexicanos, la visa TN. Esta visa se dio gracias al Tratado del Libre Comercio del 94. Entonces, la situación y ¿qué tanto lo ocupamos? Pues cada vez más. ¿Sí? Lo ocupan más los canadienses. Okay. Digamos, del 100% de visas, el 70% son para canadienses y el 30% para mexicanos. Pero hace 10 años era 80-20. O sea que sí, cada vez más profesionistas mexicanos usan esta vía, ¿no? Yo estaba leyendo y precisamente veía yo la diferencia, ¿no? Que también tal vez para el canadiense no era tanto comprobar como para el mexicano, ¿no? Sí, claro. O sea, como que era más fácil. Era que, sí, te la doy, que te lo otorgo, y tú, mexicano, a ver, compruébame esto. Sí, claro. De entrada, por ejemplo, el canadiense lo que necesita es, básicamente puede ir a frontera, a un puerto de entrada de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, y solicitar que el oficial de migración le autorice la visa ahí mismo. Cosa que el mexicano no puede hacer. El mexicano tiene que ir a la embajada, hacer una cita, obtener una visa y luego solicitar ingreso a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, obviamente es más sencillo para los canadienses también, por eso aplican más, digamos así. Sí. Porque el procedimiento es más sencillo para ellos.
Pero aún así, cada vez más mexicanos, cada vez más profesionistas mexicanos utilizan la visa TN para buscar oportunidades laborales en Estados Unidos. Oye, pero la visa, pues ya enfocándonos un poquito, también, o sea, yo la puedo solicitar sin tener empresa que me busque a mí. O sea, ¿no es necesario? No, tienes que tener una oferta de trabajo. Ah, ok. Y tienes que estar dentro de las profesiones mencionadas en la lista. O sea, no es cualquier licenciatura. Son alrededor de 25 profesiones. Enfermeros, veterinarios, ingenieros, abogados. Sí, tienen un perfil, o sea, los tienen perfilados, ¿no? Etcétera. Sí. Ajá, sí, es una lista como 25 profesiones. Digo, es público, cualquier persona puede buscar en Google Visa TN Profesiones y le aparece el listado de las profesiones. Si tiene título de licenciatura en esa profesión, puede buscar un empleador que le ofrezca un trabajo. Puede buscar el match ahí. Puede buscar el match. Y si el empleador le ofrece, le da una carta oferta de trabajo, puede entonces presentarse a la embajada o a algún consulado americano en nuestro país y solicitar su visa, ¿no? Entonces, Ok. sí, creo que el año pasado fueron alrededor de 33,000 profesionistas mexicanos. O sea que sí. Sí están. Y está creciendo. O sea, cada año crece el número, entonces sí es algo que... Porque además la gran ventaja de la visa TN es que no tiene, le llaman cap. O sea, hay otro tipo de visas que hay un cierto número por año, por decir algo, 65,000 visas. Por ejemplo, la visa H1B, que también es para profesionistas a nivel global. Hay un cierto número, hay 65,000 visas por año. Más algunas para universidades, vaya, pero hay un cierto número. La visa TN en teoría es infinita, o sea, pueden dar 500,000. El tema es que solo está para ciertas profesiones, que tienes que checar que tu profesión, que tu título de licenciatura esté en ese listado, ¿no? Entonces, y el otro tema también es que no se ha actualizado esa lista. O sea, esa es una lista del 94. Entonces, hay algunas profesiones... O sea, en el 94 todavía no teníamos internet, redes sociales, etcétera. Entonces, ahí es un tema político porque, de nuevo, para modificar el tratado tiene que entrar el Senado, tiene que entrar la Cámara de Representantes, tiene que aprobarlo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí en el tema político siempre se traba todo, pues. Ese es un buen ejemplo. No, sí, y la situación ahí también bueno, y lo que estábamos platicando hace rato, y viene a colación porque dices, las profesiones cambiaron, ¿no? Claro. Bueno, ahora todos los que vienen a México, todos los gringos, vamos a ponerlo así, que vienen a México a vivir, porque cobran allá, trabajan con su computadora y viven en la Roma, ¿no? Bueno, Ciudad de México, viven en Tulum. ¿Ellos qué? O sea, ellos están sin visa, con visa. En teoría, ¿no hay bronca? En teoría, como es un tratado trilateral, abarca para los 3 países. O sea, un mexicano también puede ir a Canadá con las profesiones, ¿no? Sí. La gran mayoría, el 90% van a Estados Unidos, pues porque es el mercado más grande de los 3, ¿no? En teoría también un canadiense o un estadounidense podrían obtener una visa TN para trabajar en México, en las profesiones, ¿no? Podrían. La mayoría de los casos que tú planteas son distintos porque ellos no necesitan, por ejemplo, los trabajadores remotos no necesitan una visa TN porque su fuente de salario está en Estados Unidos. Es decir, ellos están contratados por una empresa americana, digo, la gran mayoría, ¿no? Para una empresa americana o canadiense o europea, Sí. porque también hay alemanes, ingleses, franceses, etc. Y su fuente de ingresos no está en México. Entonces, son nómadas digitales, ¿no? O sea, su nómina está en Estados Unidos, está en Canadá, está en Francia, está en Alemania, etc., ¿no? Entonces ahí pues lo único es, deben pues, de tramitar un permiso ante Migración, ante el Instituto Nacional de Migración para poder vivir en México, pero no necesitan una visa de trabajo
porque teóricamente no No están está trabajando trabajando en México, porque están trabajando, su nómina no está en México, ¿no? Oye, pero sí nos traen los problemas de que vivan en México. Pues sí, el aumento del costo de vida, De ¿no? vida, así es. Sobre todo para la gente que vive en esas zonas, ¿no? O sea, donde ya todo se vuelve carísimo, Sí, y los las van rentas son carísimas, carísimas. etcétera, ¿no? Ajá. Que por sí no era nada barato. Sí, Ahorita- pero ajá, en los últimos años, y a raíz de la pandemia, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? Ujú. Del trabajo remoto y toda esta cuestión, pues ha explotado todo eso. Sí, es más padre trabajar en la playa que pues, ahí Ujú. en el centro histórico, ¿no? O sea, Sí, claro, digo, sí, sí. es muy diferente. Oye, y bueno, hace rato también estábamos platicando, tú estuviste trabajando en consulado, Correcto, sí. ¿sí? ¿Nos puedes platicar un poquito de cuáles son los servicios que prestan para, digo, ya dejando un poquito las visas en paz, para los mexicanos propiamente que radican en Estados Unidos y bueno, los que radican en la zona, ¿no? Sí, claro, hay muchos servicios que prestan los consulados para los connacionales, para la comunidad mexicana. El más básico y el más, digamos, al que recurre más gente es el de documentación, es decir, emisión de pasaportes. ¿Por qué es tan importante? Porque por la condición documentada de muchos mexicanos, hay muchos estados que no les dan licencia de manejo. Y la licencia de manejo allá es como el INE acá, es lo que te piden para todo. Abrir una cuenta bancaria, entrar a un bar, todo. Entonces, si no tienes eso, estás en problemas. Entonces, ¿qué solución hay? El único otro documento con validez oficial es un pasaporte. Entonces, muchos recurren a obtener pasaportes mexicanos y básicamente los usan como su INE, como su licencia de manejo. No los autoriza a manejar, obviamente no los autoriza a operar un vehículo automotor, pero sí como identificación ante el banco, ante autoridades, etcétera. Es un documento oficial con validez internacional. O sea, cualquier autoridad de cualquier país debe de reconocer un pasaporte emitido por México, ¿no? Entonces, ese es como un servicio, digamos, es lo más lo más común. Hay otro documento que se llama matrícula consular, Ok. que es una especie de INE, o sea, para poner en la cartera, es una tarjeta, que la idea es que sea más práctico para el paisano tenerla en su cartera en lugar de llevar un El pasaporte pasaporte físico, ¿no? Oye, pero ahí que se trae puede las perder. micas, sí, lo puedes traer colgando, están bien padres. Exacto. La matrícula consular desafortunadamente no está reconocida por todos los estados, o sea, no es como el pasaporte, que hay una convención internacional que regula a los pasaportes, ¿no? Y los pasaportes son documentos de identificación que sirven en cualquier lugar del mundo ante cualquier autoridad, ¿no? Entonces, la matrícula consular no tiene, digamos, ese estatus, ese peso, pero hay estados que la reconocen. O sea, el gobierno de México ha hecho un muy buen trabajo de convencer a las autoridades de muchos estados a que acepten la matrícula consular como identificación y como sustituto de la licencia de manejo, que es el INE en la mayoría de los estados en Estados Unidos, ¿no? Y no son todos, o sea, pero sí ya cada vez son más estados los que reconocen la matrícula consular. Y creo que es más cómodo para el paisano tener la matrícula en su cartera a estar cargando con un pasaporte 24/7 por todos lados, ¿no? Ese es como el servicio más obvio, pero hay otros. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar en protección consular, que es un tema más legal. Ahí veíamos sobre todo temas migratorios y temas penales. Es decir, le dábamos apoyo a mexicanos indocumentados que tenían algún problema con las autoridades de migración. Les dábamos consultoría gratuita y los referíamos con abogados que trabajan con el consulado. Y en temas penales, pues con mexicanos que fueron detenidos por algún delito, les dábamos también asesoría legal y en algunos casos concretos, por ejemplo, casos de pena capital, el gobierno de México tiene diversos programas para incluso proporcionarles abogados que los representen ante las cortes, ¿no? Son casos más excepcionales, o sea, son para delitos más graves, ¿no?
pero sí hay mucho apoyo ahí. Entonces es el Departamento de Protección Consular, que es más legal, ¿no? También está el Departamento de Comunidades, que por ejemplo hace una vinculación con líderes de la comunidad mexicana en el lugar donde esté el consulado, ¿no? Entonces la idea ahí es vincular a la comunidad con el consulado y promover las actividades del consulado y fortalecer a la comunidad mexicana. ¿Dónde está la concentración mayor de poblanos? ¿Es Nueva York? Es Nueva York, sí. Sí, de hecho ese es el consulado que tiene más vinculación con Puebla. Ah, ok. Ajá. Y es un trabajo de comunidades. Pero también, por ejemplo, hay registro civil. O sea, puedes registrar por ejemplo, el cónsul puede celebrar matrimonios. Es juez del registro civil. Puede celebrar matrimonios. ¿Es notario? Es notario. No tiene todas las facultades de un notario, o sea, están como limitadas, pero son sobre todo de cartas poderes, etcétera, sí puede otorgar. Tiene la facultad, por ejemplo, los hijos de la comunidad mexicana nacen allá, pero tienen derecho a la doble nacionalidad, entonces sus papás los llevan y obtienen un acta de nacimiento mexicana que dice que nacieron en Estados Unidos, ¿no? Y eso les sirve pues a futuro para todos. O sea, sí, claro. Tienen todos los derechos como cualquier mexicano. Entonces son muchos servicios los que ofrecen los consulados, servicios educativos de vinculación, por ejemplo, la UNAM tiene oferta educativa para migrantes en Estados Unidos y el consulado es como el puente entre los dos. Entonces son muchos servicios los que se ofrecen a la comunidad. Bueno, Daniel, ya estamos por terminar, ya no te queremos quitar tanto tiempo. Oye, mira, tenemos la costumbre en este espacio y queremos irle sumando cosas, ¿no? Para que se vuelva pues, enriquecedor para todos, ¿no? Claro. Nos gustaría, ya saliendo un poquito de la cuestión legal, nos pudieras decir unas cositas. Primero, ya cerrándolo, si nosotros quisiéramos contratar a un abogado especialista en migración, ¿qué nos recomiendas tú para que podamos ubicar bien a esa persona que pueda hacernos un trabajo profesional? Digo, estamos hablando porque la idea es llegar a gente que no es abogada, ¿no? O sea, esto es para todo aquel que está estudiando, para que tiene algún problema, para el que tiene la necesidad precisamente, o está en Estados Unidos y dice, oye, pues, ¿yo qué hago, no? Porque muchas veces es, recomiéndame, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la base de recomendar a un abogado? ¿Con quién nos podemos dirigir? Pues la primera recomendación es que busquen a alguien que haya estudiado Derecho en Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? Porque en México y allá también hay muchos lo que llaman preparadores de documentos que te preparan tu aplicación de visa o cualquier formulario que tengas que hacer, etc. Y conocen razonablemente bien el procedimiento. Sin embargo, no ven todo el tema global. Ejemplo, un cliente contrató un preparador para que le llenara los formularios y los enviara. Él ya vivía en Estados Unidos, mexicano, y los enviara a migración. Entonces el preparador le dice, bueno, pues te cobro tanto, obviamente es mucho menos que lo que le va a cobrar un abogado. Llena los formularios, cobra, los envía y resulta que básicamente lo que hizo fue avisarle a migración que el cliente ya no tenía estatus legal allá. Oh. ¿Por qué? Porque nos tomó la molestia de ver el caso en forma global. Entonces es muy importante y eso tú lo sabes, te lo da la formación como abogado. Tú dices, bueno, hay 3 rutas, esta ruta tiene estas ventajas, pero estas desventajas, etcétera, que piensas como abogado en el bien de tu cliente. Un preparador piensa en cobrar y en llenar unos papeles y enviarlos. Claro. Y si eso genera problemas para su cliente, pues él no sabe o no le importa
o no tiene responsabilidad. O no- También. y también, También, ¿no? O sea, ya, pues él exactamente. realmente, yo te cobré por llenar unos papeles, Sí, exactamente. no por ver. Por ver tu Sí, caso su y caso, que te sí. convenía, ¿no? Entonces yo diría que eso es vital, ¿no? O sea, tener una visión global y ir con alguien que haya estudiado leyes. Perfecto, no, pues muy buena, muy buena observación y pues hay que tomarla en cuenta, ¿no? Porque Sí. luego queremos ahorrarnos unos pesos, pero pues no se vale, ¿no? Oye, ya acabando, para todos los que nos puedan ver, recomiéndanos un libro. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué te interesa ahorita? Voy a recomendar un libro para abogados y para no abogados, pero es de temas legales. Es muy interesante, se llama El proceso de Franz Kafka. No sé si has tenido oportunidad de Sí. checarlo, Ismael. Es un libro muy interesante porque narra, digamos, la visión de alguien que no es abogado, que se le finca un proceso criminal y tiene que meterse en la vorágine de las leyes y no entiende nada. Y eso casi no pasa, ¿eh? Eso casi no pasa, casi no pasa. Entonces creo que es un libro muy interesante porque, pues en primer lugar es de un autor, digo, famosísimo, un gran escritor, pero a su vez trata de todo el tema de la burocracia, de los trámites legales, etcétera, que platicamos que pues todos estamos, por el hecho de nacer, todos necesitamos hacer trámites, ir Sí. ante autoridades, obtener permiso, obtener Nacer o morir. Exactamente. ¿No? Sí, ya desde ahí. Una marca Sí. vital, ¿no? Entonces, Sí, claro. creo que es un texto bastante interesante. Ah, mire, pues hay que echarle el ojo y a ver cómo les va, si les sirve, porque está muy bien, ¿eh? Está muy Es un buen pues libro. es algo muy apegado a lo que se vive, ¿no? Y lo que mucha gente pasa realmente, ¿eh? Porque el meterte a algo, bueno, a lo que no estás habituado, a lo que no claro, estás, sí. híjole, dices, parece un laberinto en muchas de las ocasiones. De hecho, es un laberinto ¿No? legal, Legal. es un laberinto legal. Efectivamente. Pues bueno, oye, Daniel, pues te agradecemos mucho tu tiempo, tu conocimiento, que nos acompañaras el día de hoy, que nos compartieras todo esta entramado que sabemos que es pues, muy amplio, ¿no? Sabemos que tenemos mucho espacio para seguir hablando de todo esto. Espero que tengamos otra oportunidad de seguir charlando de todo este tema, ya, pues ya ¿qué es que tomamos? ¿Tequila o mezcal, ¿no? Un mezcalito ya que... Porfirio Díaz decía, el tequila es un mal mezcal. El tequila es bueno, muy bueno. Bueno, él era oaxaqueño, ¿no? Entonces, sí, pues no, pues qué iba a decir. Oye, te agradezco mucho tu presencia, Ismael, ¿no? Un placer. Nos estamos viendo próximamente. Claro que sí. ¿Sale? Un placer, ¿eh? Gracias. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias. Bueno, hoy damos por terminado este episodio. Les agradecemos mucho su atención. Los invitamos que nos sigan en El Defensor. Pueden encontrarme a mí como Ismael Mota en todas las redes sociales y esperamos que les sirva este capítulo. Muchas gracias.